¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun escuchando las mismas palabras, algunas personas parecen transformarse profundamente mientras otras siguen exactamente igual? Esta pregunta atraviesa los evangelios como un susurro constante. Jesús habló a multitudes, caminó entre ellas, sanó delante de todos, y, sin embargo, no todos comprendieron. No porque el mensaje fuera confuso, sino porque la comprensión verdadera exige algo más que oídos atentos, exige un corazón dispuesto. Jesús enseñaba públicamente, pero no gritaba verdades para impresionar. Usaba parábolas, historias simples, cotidianas, que cualquiera podía escuchar, pero solo algunos podían entender. Esta diferencia es clave. Escuchar palabras no es lo mismo que comprender verdades. Las palabras llegan al oído. La verdad, cuando es real, desciende al interior y comienza a incomodar, a mover, a transformar. ¿Por qué, entonces, enseñar el conocimiento públicamente si no todos estaban listos para recibirlo? Porque la verdad no se impone. Se ofrece. La enseñanza abierta cumple una función reveladora, muestra quién está dispuesto a ir más allá de la superficie. Las parábolas no eran acertijos para confundir, sino filtros espirituales. Quien buscaba solo información, se quedaba con una historia bonita. Quien buscaba transformación, regresaba a casa con preguntas que no lo dejaban dormir. Aquí aparece una de las frases más desconcertantes de Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. No es un privilegio externo ni una invitación elitista. Es un llamado interno. No todos los oídos son iguales, porque no todos los silencios son iguales. Hay personas llenas de ruido interior, orgullo, miedo, expectativas, que no pueden escuchar aunque estén frente a la verdad encarnada. Oír, en el lenguaje de Jesús, significa estar dispuesto a cambiar. La paz interior verdadera no comienza cuando todo se ordena afuera, sino cuando el interior se aquieta. Por eso, las enseñanzas más profundas no se gritaban desde plataformas, se susurraban a quienes habían aprendido a callar por dentro. Los discípulos no entendían más porque fueran más inteligentes, sino porque se quedaban, preguntaban, reflexionaban, aceptaban no entender de inmediato. Este es el primer camino hacia la paz interior que Jesús revela: aprender a escuchar desde el silencio. No el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio del ego que deja de defenderse. Cuando alguien se acerca a la enseñanza solo para confirmar lo que ya cree, no escucha, se protege. Pero cuando se acerca con humildad, incluso una parábola sencilla puede abrir abismos de sentido. La enseñanza pública sigue siendo necesaria, porque todos deben tener acceso a la semilla. Pero solo quien prepara la tierra verá fruto. Jesús no ocultó la verdad, ocultó el espectáculo. No buscó aplausos, sino corazones disponibles. Y eso sigue siendo radical hoy. Aquí está el gancho que atraviesa esta enseñanza. ¿Y si Jesús nunca ocultó nada, y simplemente pocas personas estaban listas para ver? Tal vez la paz interior no está en buscar nuevas respuestas, sino en desarrollar una nueva forma de escuchar. Porque cuando el oído interior despierta, incluso las palabras más simples se convierten en puertas hacia una vida transformada. Este camino no empieza mañana. Empieza hoy, cuando decides escuchar no solo con los oídos, sino con todo el ser. Mientras la mente habla sin parar, la verdad no puede responder. La verdadera paz interior no comienza cuando añadimos nuevas ideas a nuestra mente, sino cuando el ruido que la domina empieza a apagarse. Vivimos rodeados de palabras, opiniones, estímulos y juicios constantes. Pero el mensaje de Jesús apunta en otra dirección, no hacia una acumulación de pensamientos sagrados, sino hacia un silencio interior capaz de revelar lo que siempre estuvo ahí. El despertar espiritual no es un grito, es un susurro que solo puede escucharse cuando todo lo demás se calla. Este es el segundo camino hacia la verdadera paz interior, el silencio interior como puerta de acceso. Y es importante aclararlo desde el inicio: el silencio del que habló Jesús no es simplemente la ausencia de sonido externo ni una técnica ritual reservada para unos pocos. Es un estado de conciencia. Una disposición interna donde la mente deja de reaccionar compulsivamente y el corazón vuelve a percibir con claridad. Desde el principio de la historia bíblica, el ruido interno aparece como una distorsión de la verdad. En el Edén, la ruptura no ocurre solo por un acto externo, sino por una voz interior que introduce duda, comparación y miedo. Desde entonces, la mente humana se volvió reactiva, interpreta, se defiende, juzga, anticipa. Este flujo constante de pensamientos crea una barrera invisible entre el ser humano y lo sagrado. No porque Dios se aleje, sino porque ya no hay espacio para percibirlo.
La mente reactiva es útil para sobrevivir, pero limitada para contemplar la verdad. Cuando domina, todo se filtra a través del ego, lo que me falta, lo que temo, lo que debo controlar. En ese estado, incluso lo divino se interpreta como amenaza o exigencia. Por eso Jesús no intentaba convencer desde el ruido mental. Él invitaba primero a detenerse, a mirar, a escuchar. El que tenga oídos para oír, que oiga no es una frase poética, es una advertencia espiritual. Sin silencio interior, no hay verdadera escucha. Este principio explica uno de los gestos más repetidos en la vida de Jesús, retirarse al desierto y al silencio. Antes de iniciar su ministerio, después de milagros, en momentos de decisión profunda, Jesús se apartaba. El desierto no es solo un lugar físico, es un símbolo de despojamiento interior. Allí no hay distracciones, no hay aplausos, no hay ruido. Solo lo esencial permanece. Y en ese espacio, la verdad se revela sin intermediarios. Jesús no huía del mundo, volvía a él con mayor claridad. El silencio no lo aislaba, lo alineaba. Porque en el silencio interior, la identidad se reafirma sin necesidad de aprobación externa. Allí se recuerda quién se es y desde dónde se actúa. La paz que Jesús encarnaba no provenía de circunstancias favorables, sino de una mente que no reaccionaba al caos, sino que lo atravesaba con presencia. El clímax de este camino se revela en una verdad profunda: el reino de Dios no llega con señales externas, porque está dentro de vosotros. Pero ese dentro no es accesible mientras la mente grita. El silencio interior no crea la presencia de Dios, simplemente quita los obstáculos que impiden reconocerla. Cuando el ruido cesa, la verdad no necesita defenderse, se manifiesta. Concluir este camino es aceptar una invitación práctica y transformadora. Hoy, la paz interior no te pide que creas algo nuevo, sino que observes tu mente y permitas pausas reales. No para huir del pensamiento, sino para dejar de ser esclavo de él. En ese espacio silencioso, aunque breve, algo cambia, la percepción se afina, el miedo pierde fuerza y la verdad comienza a responder. Empieza hoy. No haciendo más, sino callando por dentro. Porque donde la mente se aquieta, la paz siempre ha estado esperando. La salvación no es ser perdonado, es despertar. Con esta frase provocadora comienza un camino que pocos se atreven a recorrer. Porque despierta una pregunta incómoda: ¿y si la paz que buscamos desesperadamente afuera siempre estuvo dentro de nosotros? En este tercer camino hacia la verdadera paz interior, Jesús nos invita a algo radicalmente distinto a la religión superficial: conocernos a nosotros mismos recordando nuestro origen. Cuando Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros, no estaba usando una metáfora poética ni proponiendo una idea mística reservada a unos pocos. Estaba revelando una verdad espiritual profunda: Dios no es un destino externo, sino una presencia interior. Esta enseñanza rompe con siglos de costumbre religiosa que nos empujaron a buscar lo sagrado en templos, rituales o autoridades externas, olvidando el santuario interior. Jesús no enseñó a huir del mundo para encontrar a Dios, sino a despertar dentro del mundo, comenzando por el corazón humano. En su mensaje, el mayor problema del ser humano no es el pecado entendido como culpa moral, sino la ignorancia espiritual, el olvido de quienes somos realmente. No somos seres separados de Dios intentando acercarnos, somos hijos que han olvidado su origen. Desde esta perspectiva, la ignorancia no es condenada, sino sanada. Es un velo que se levanta. Jesús no vino a decir eres malo y debes pagar, sino estás dormido y necesitas despertar. Por eso muchas de sus parábolas comienzan con verbos como ver, oír, comprender. El problema no es la maldad, sino la ceguera interior. Conocerse a sí mismo, entonces, no es un ejercicio de ego ni una exploración psicológica superficial. Es un regreso a la fuente. Es recordar que fuimos creados a imagen de Dios, portadores de una chispa divina que nunca se apagó, aunque haya sido cubierta por miedo, culpa y ruido interior. Cuando Jesús hablaba de nacer de nuevo, no se refería a cambiar de identidad, sino a recordarla. Este autoconocimiento es profundamente transformador. Cuando el ser humano recuerda su origen, deja de vivir desde la carencia y comienza a vivir desde la plenitud. Ya no busca aprobación desesperadamente, ya no vive esclavo del pasado ni ansioso por el futuro. Descubre que la paz no es algo que se consigue, sino algo que se revela cuando el alma vuelve a su centro. Jesús enseñó que el camino hacia Dios pasa por el corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo, implica primero saber quién eres. No puedes amar verdaderamente desde el olvido de tu identidad. Por eso, el tercer camino hacia la paz es interior.
silencio, verdad y memoria espiritual. Recordar el origen es recordar que no nacimos para vivir rotos, culpables o desconectados. Nacimos para reflejar la luz divina en el mundo. Y esa luz no se enciende con castigos ni sacrificios externos, sino con conciencia. La verdadera paz interior comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos y nos atrevemos a mirar hacia adentro. Allí no hay condena, sino verdad. No hay juicio, sino presencia. Y como Jesús reveló a los elegidos, el reino no viene con señales externas, porque ya está dentro de ti. Hoy puedes comenzar este camino. No buscando más afuera, sino recordando quién eres. Porque despertar es volver a casa. Durante siglos se habló de pureza como si fuera una cuestión externa. Cumplir normas, evitar ciertos actos, separarse del mundo. Pero el mensaje de Jesús apuntaba en otra dirección, mucho más incómoda y profunda. Para él, el verdadero obstáculo espiritual no era lo que rodea al ser humano, sino lo que vive sin resolver dentro de su propia conciencia. La mayoría de las personas lucha contra enemigos equivocados. Se defienden de situaciones, de personas, de supuestas fuerzas externas, sin darse cuenta de que la verdadera esclavitud nace de emociones no vistas, no aceptadas y no transformadas. El miedo, sobre todo, ocupa un lugar central. No como reacción natural, sino como estado interior permanente. El miedo a perder, a no ser suficiente, a ser rechazado, a sufrir otra vez. Ese miedo constante crea una prisión invisible, condiciona decisiones, distorsiona la percepción y limita la libertad interior. Jesús identificó el miedo como una raíz profunda de la esclavitud humana. Por eso repetía una y otra vez, no teman. No era una frase de consuelo superficial, sino una invitación radical a observar el origen de ese miedo. Mientras la conciencia está dominada por él, no puede percibir la verdad con claridad. El miedo nubla la mente, endurece el corazón y convierte la vida en un mecanismo de defensa permanente. Junto al miedo aparecen otras capas aún más densas, la culpa, la vergüenza y el resentimiento. La culpa mantiene a la persona anclada al pasado, reviviendo errores una y otra vez. La vergüenza ataca la identidad, haciendo creer que hay algo esencialmente defectuoso en el propio ser. El resentimiento, por su parte, fija la conciencia en el daño recibido, impidiendo que la vida fluya hacia adelante. Estas emociones no son simples estados de ánimo, son verdaderos velos de percepción. No permiten ver la realidad tal como es, sino filtrada por heridas no sanadas. Por eso resulta tan revelador observar cómo Jesús se relacionaba con quienes sufrían. Antes de cualquier curación física, Él restauraba la mente y el corazón. Decía, tus pecados te son perdonados, no como un acto moralista, sino como una liberación interior. Al quitar la carga emocional, el miedo y la culpa, la persona recuperaba coherencia interna. El cuerpo, entonces, solo seguía el movimiento de una conciencia que había vuelto al equilibrio. Esta es la purificación que casi nadie predica, no la que se logra evitando el mundo, sino la que ocurre al enfrentar honestamente el propio mundo interior. No se trata de reprimir emociones, ni de fingir espiritualidad, sino de mirar sin huir. De reconocer el miedo sin dejar que gobierne. De observar la culpa sin identificarse con ella. De soltar el resentimiento no para justificar al otro, sino para liberarse a uno mismo. Jesús nunca enseñó que algo externo contamina al ser humano. Al contrario, señaló con claridad que lo que encierra, divide y enferma nace dentro. Cuando las emociones no resueltas toman el control, la conciencia se fragmenta. Cuando son integradas, comprendidas y atravesadas, ocurre la verdadera purificación. Y entonces, algo cambia de manera silenciosa pero profunda. La mente se aquieta. El corazón se suaviza. La percepción se vuelve clara. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no es visto a través de heridas abiertas. Nada te contamina desde fuera, lo que te encierra nace dentro. Tal vez esta sea una de las verdades más olvidadas y más liberadoras del mensaje de Jesús. ¿Y si la paz que tanto buscamos no estuviera afuera, sino esperando que dejemos de pelearnos por dentro? Jesús habló muchas veces del reino de Dios, pero casi nunca como algo que se conquista con esfuerzo externo. Lo presentó como una realidad que está dentro de ustedes. Esta afirmación desconcierta, porque solemos asociar la espiritualidad con prácticas visibles, rituales repetidos o reglas estrictas. Sin embargo, el camino que Jesús revela apunta a algo más profundo, la coherencia interior como fuente de luz y verdadera paz. Desde el inicio del relato bíblico, el conflicto fundamental no es entre el ser humano y Dios,
sino dentro del propio ser humano. En el Edén, la ruptura comienza cuando pensamiento, deseo y acción dejan de alinearse. La mente duda, la emoción teme o desea, y la acción se adelanta sin unidad. Esa división interior genera vergüenza, miedo y ocultamiento. La Biblia describe la pérdida del paraíso no solo como un lugar, sino como un estado de conciencia fragmentado. Jesús retoma esta herida original y no propone sanarla con nuevas normas externas. Su enseñanza insiste en la integridad del corazón. Que tú sí sea así, dice. No es solo un llamado moral, sino espiritual. Cuando lo que pienso, siento y hago caminan en la misma dirección, nace la paz. La coherencia no es perfección, es honestidad interior. Es dejar de vivir con máscaras, justificando acciones que contradicen convicciones o reprimiendo emociones que niegan lo que realmente creemos. Por eso, la vida íntegra se convierte en la verdadera enseñanza de Jesús. Él no solo predicó el amor, vivió desde él. No habló de perdón como teoría, lo encarnó incluso en la cruz. En su coherencia total no había distancia entre palabra y acción, entre intención y gesto. Esa unidad interior es lo que los evangelios describen simbólicamente como luz. Una luz que no deslumbra, sino que revela. Una claridad que ordena el interior y, como consecuencia, transforma el exterior. Aquí aparece una verdad incómoda: la luz no se busca. No se activa con rituales, fórmulas o repeticiones vacías. Aparece cuando dejamos de estar divididos por dentro. Cuando ya no pienso una cosa, siento otra y hago una tercera. Cuando mi fe no contradice mi vida cotidiana. Cuando mis valores no se quedan en discursos, sino que se expresan en decisiones concretas. En ese momento, algo se enciende sin esfuerzo. No porque lo provoquemos, sino porque quitamos los obstáculos. Jesús llamó a estos ser hijos de la luz. No como un título especial para unos pocos, sino como una consecuencia natural de vivir desde la verdad interior. La paz que surge de esa coherencia no depende de circunstancias externas. Puede haber dificultad, pérdida o incertidumbre, pero dentro hay un eje firme. Esa es la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Quizás por eso muchos buscan experiencias espirituales intensas y, aún así, siguen inquietos. No es falta de prácticas, sino exceso de contradicción interna. Queremos sentir paz sin alinear decisiones. Queremos luz sin revisar hábitos. Pero el camino que Jesús revela es más simple y más exigente a la vez: unificar el interior. Pensamiento, emoción y acción dejan de competir y empiezan a colaborar. La mente comprende, el corazón consiente y la vida actúa. Cuando eso ocurre, la luz no necesita ser invocada, se manifiesta. Y con ella, una paz profunda, silenciosa, estable. Tal vez el reino de Dios nunca fue un lugar, sino un nivel de conciencia. Empieza hoy, no cambiando el mundo, sino dejando de dividirte por dentro.